Absolutamente. Aquí tienes la versión extendida del texto manteniendo el estilo, tono y formato originales, pero llevándolo a unas 1500 palabras. Asterisco asterisco título asterisco asterisco corazones rotos y resiliencia turca. Corazón roto, series que demuestran que la vida sigue tras el drama. Hola, hola, mis queridos seriéfilos y apasionados de las novelas turcas. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en este rincón donde nos sumergimos en los mundos mágicos y a veces muy dramáticos que nos regala la televisión turca. Hoy vamos a hacer un recorrido por esas historias que, como en la vida misma, nos rompen el corazón, pero también nos enseñan que después de la tormenta siempre sale el sol. Exacto, hoy vamos a hablar de rupturas, de esos momentos en los que los personajes que tanto amamos se enfrentan al desamor, pero también de cómo resurgen de las cenizas, más fuertes y determinados que nunca. Si eres de los que sufren con cada desengaño amoroso en pantalla, pero al mismo tiempo te inspiras con la fortaleza de estos personajes, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y mucha, pero mucha resiliencia turca. Y por supuesto, antes de que empecemos a desgranar todas estas historias, no olviden darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Alguna vez has sentido que el corazón se te rompe en 1000 pedazos viendo una serie? Pues bienvenido a mi mundo, porque eso es lo que nos pasa a todos los que nos enamoramos de los personajes turcos. Y hoy vamos a analizar esas series donde la ruptura es un antes y un después, un punto de inflexión que transforma a los protagonistas y, en algunos casos, hasta los lleva por caminos inesperados. Vamos a empezar con una joya que seguramente muchos de ustedes conocen, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica, que al principio nos regaló momentos de ensueño entre Eda y Serkan, también nos hizo sufrir cuando su relación se tambaleó. Sí, el famoso accidente de Serkan que lo dejó con amnesia fue un golpe muy bajo para todos, especialmente para Eda. Y aunque al final la pareja encuentra la manera de superar todos los obstáculos, ese periodo de separación, ese limbo de incertidumbre, nos demostró cómo a veces el amor no lo puede todo, pero que a pesar de la tristeza siempre hay esperanza para el corazón. Lo interesante de esta serie es que no se centra solo en la reconciliación, sino también en el proceso de sanación individual, donde ambos personajes se reencuentran consigo mismos antes de volver a encontrarse el uno al otro. Y es que, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos visto parejas que vuelven a estar juntas sin haber procesado individualmente lo que llevó a la ruptura? Sen Kalkapm nos da una lección valiosa: el amor es importante, pero el amor propio lo es aún más. Y si hablamos de actores principales, qué química la de Ander Zel y Kerem Bürsin. Ellos lograron traspasar la pantalla y hacernos sentir cada emoción, cada lágrima y cada sonrisa. Y eso, queridos amigos, es lo que hace que una serie sea inolvidable. No solo actuaban, sino que vivían cada escena, cada conflicto, cada momento de alegría. Esa autenticidad en sus interpretaciones hizo que la ruptura entre Eda y Serkan doliera aún más, pero también que su reencuentro fuera aún más satisfactorio. Y es que el viaje emocional que vivimos con ellos fue una montaña rusa, y eso, en mi opinión, es lo que define una buena historia. Cambiando un poco de género pero manteniéndonos en la misma línea de rupturas dolorosas, tenemos que hablar de Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie dramática, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es una montaña rusa de emociones. La historia de amor imposible entre Kemal y Nihan está marcada por la separación, el sufrimiento y los obstáculos insuperables. Y aunque no diría que es un ejemplo de cómo la vida sigue en el sentido más literal, lo que sí nos muestra es cómo la pasión y la determinación pueden llevar a los personajes a luchar por lo que aman, incluso en los momentos más oscuros. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque la separación de Kemal y Nihan, ese amor truncado por la maldad de Emir, es un catalizador para que ambos crezcan y se fortalezcan, convirtiéndose en versiones más maduras y valientes de sí mismos. Vemos a un Kemal que, aunque devastado, no se rinde ante la adversidad y lucha con todas sus fuerzas por recuperar a su amada. Y a una Nihan que, a pesar de su dolor, jamás pierde la esperanza. Y ese mensaje de que a pesar del dolor podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, es una lección que nos deja esta serie. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más desesperados, podemos encontrar la motivación para levantarnos y seguir luchando por lo que creemos. Además, la química entre Burak y Neslihan es innegable, lograron transmitir la intensidad de ese amor prohibido de una manera que te llega al corazón.
Cada mirada, cada toque, cada palabra entre ellos era una explosión de emociones que nos mantenía pegados a la pantalla. La forma en que ambos interpretaban a sus personajes hacía que su dolor fuera nuestro dolor, y su esperanza nuestra esperanza. Y creo que esa es la magia de Karasevda, nos transporta a un mundo de emociones intensas donde el amor y el sufrimiento van de la mano. Siguiendo con los dramas, no podemos dejar de lado a Erkai, una historia de venganza y amor que te atrapa desde el primer capítulo. Agnaknzu y Ebrusain nos regalan una interpretación magistral de dos personajes que luchan contra un pasado doloroso y un destino implacable. Miran, cegado por la venganza, y Redyan, inocente en medio de esta guerra familiar, tienen que enfrentarse a una serie de obstáculos que ponen a prueba su amor. La ruptura entre ellos es un punto clave en la serie, donde Miran tiene que lidiar con la verdad sobre su pasado y las consecuencias de sus acciones. Y aunque la serie está cargada de drama, también nos enseña sobre el poder del perdón y la capacidad de sanar las heridas del corazón. Miran, al principio, es un personaje movido por el odio y el deseo de venganza, pero a medida que avanza la historia, empieza a entender el significado del amor y el perdón. Redyan, por su parte, aunque es víctima de las circunstancias, demuestra una fuerza y una resiliencia admirables. ¿Por qué la menciono hoy? Porque en Erkai vemos cómo la ruptura no siempre es el fin, sino a veces el inicio de un camino hacia la redención y el crecimiento personal. Los personajes aprenden de sus errores y se transforman a lo largo de la trama, demostrando que la vida sigue, incluso cuando parece que todo está perdido. Vemos cómo el dolor y la adversidad pueden ser catalizadores para el crecimiento personal, y cómo el amor puede ser una fuerza transformadora. La actuación de Agni y Ebru es sencillamente impecable. Lograron dar vida a dos personajes complejos y llenos de matices, que nos hicieron sentir cada una de sus emociones, cada uno de sus conflictos internos. Y eso, creo yo, es lo que hace que esta serie sea tan especial. Nos muestra que la vida no es un camino de rosas, pero que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza para el amor y la redención. Ahora, para un poco de cambio en el tono, vamos con una serie que, si bien tiene drama, también nos regala mucho humor y situaciones divertidas, Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de amor entre Kan y Sanem, dos almas libres que tienen que superar muchos obstáculos para estar juntos. La ruptura entre ellos es un golpe duro, especialmente para Sanem, quien tiene que aprender a valerse por sí misma y construir su propio camino. Pero a pesar del dolor, Sanem no se rinde y sigue adelante con sus sueños, convirtiéndose en una mujer fuerte e independiente. Vemos a una Sanem que, a pesar de su corazón roto, no se deja vencer por la tristeza. Aprovecha la ruptura para descubrirse a sí misma, para luchar por sus sueños y para convertirse en la persona que siempre quiso ser. Y eso, creo yo, es un mensaje muy valioso para todos nosotros, que incluso en los momentos más difíciles, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Lo interesante de esta serie es que nos muestra cómo a veces la ruptura es necesaria para que los personajes crezcan y se den cuenta de lo que realmente quieren en la vida. Kan y Sanem, al separarse, tienen la oportunidad de reflexionar sobre sus vidas, sobre sus deseos y sobre lo que realmente valoran. Y claro, no podemos negar la gran química que hay entre The Method de Mir y Kan Yaman, que hicieron que esta serie se convirtiera en un fenómeno mundial. Su química en pantalla era innegable y nos hizo creer en el amor a primera vista. Lograron transmitir la alegría, el humor y el romance de una manera tan natural y auténtica que nos hacía sentir como si estuviéramos viviendo su historia. Aquí vemos cómo incluso en una comedia romántica, la ruptura puede ser un catalizador para el crecimiento personal y la independencia. Es un recordatorio de que a veces las rupturas pueden ser una oportunidad para crecer y para descubrir nuestra verdadera fuerza interior. Y siguiendo con las comedias románticas, pero con un toque más moderno y actual, tenemos a Phil y Ask, o Amor en el ático. Esta serie, protagonizada por Alar Ertuğrul y Burcu Özberk, nos cuenta la historia de Kerem y Ayşe, dos jóvenes que se ven obligados a casarse por circunstancias de la vida. Al principio su relación está llena de conflictos y malentendidos, pero con el tiempo ambos se dan cuenta de que han encontrado el amor. Sin embargo, su relación no está exenta de problemas y rupturas dolorosas, especialmente cuando aparece el exnovio de Ayşe. La ruptura entre Kerem y Ayşe es un punto de inflexión en la trama, donde ambos tienen que enfrentarse a sus sentimientos y decidir qué quieren en el futuro. Vemos cómo el orgullo y los celos pueden poner en peligro incluso las relaciones más fuertes, y cómo es importante comunicar nuestros sentimientos de manera honesta y abierta. ¿Por qué la menciono?
Porque en A Fili Aşk vemos como incluso después de una ruptura, el amor verdadero puede renacer, si ambos personajes están dispuestos a luchar por él. La serie nos enseña que el amor requiere trabajo, paciencia y mucha comunicación. Y que a veces es necesario perdonar y aprender de nuestros errores para poder construir una relación sólida y duradera. Aquí el crecimiento personal, la comunicación y la confianza son claves para superar los obstáculos. Es un recordatorio de que las relaciones no son perfectas, pero que el amor verdadero siempre vale la pena. La química entre Alar y Burcu es palpable, su forma de interactuar es natural y divertida, y hacen que nos enamoremos de sus personajes. Lograron transmitir la esencia de una comedia romántica moderna y fresca, que nos hizo reír, suspirar y reflexionar sobre el amor y las relaciones. Y para cerrar este recorrido por las rupturas más dolorosas de las series turcas, vamos a hablar de una joya más reciente, Yargı o Secretos de Familia. Esta serie que combina drama judicial y romance nos presenta la historia de Ilgaz y Ceylin, dos abogados que tienen que trabajar juntos para resolver casos complejos. Al principio su relación es conflictiva, pero con el tiempo se enamoran. Sin embargo, sus diferentes puntos de vista y sus pasados los llevan a enfrentarse a rupturas dolorosas. Lo que hace relevante a Yargı para nuestro tema es que nos muestra cómo las rupturas no solo afectan a las parejas, sino también a las familias, los amigos y las relaciones profesionales. La serie explora los diferentes tipos de pérdidas que podemos experimentar en la vida y nos enseña cómo la justicia y la verdad son fundamentales para sanar las heridas del corazón. Vemos cómo las decisiones que tomamos en el presente pueden tener consecuencias en el futuro, y cómo es importante ser honestos con nosotros mismos y con los demás. La actuación de Kaan Urgankolu y Pınar Deniz es excepcional y logran transmitir la intensidad de las emociones de sus personajes de una manera muy conmovedora. Cada mirada, cada gesto, cada palabra que intercambian está cargada de significado y nos hace sentir la profundidad de sus sentimientos. Yargı demuestra que la vida sigue incluso cuando las cosas se ponen muy difíciles, y que la verdad siempre termina saliendo a la luz. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, para luchar por lo que creemos y para buscar la justicia. Y creo que ese es el mensaje más importante de esta serie, que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la verdad siempre prevalecen. Bueno, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de este recorrido por las rupturas más dolorosas de las series turcas, pero también de las que nos han mostrado que la vida sigue, que después de la tormenta siempre sale el sol. Hemos visto cómo el desamor puede ser un punto de inflexión en la vida de nuestros personajes favoritos, pero también cómo este dolor puede llevarlos a crecer, a transformarse y a encontrar la felicidad de una manera diferente. ¡Qué cantidad de emociones hemos vivido juntos! Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado compartiendo estas historias con ustedes. Ahora los invito a que me dejen en los comentarios cuál de estas series los ha hecho sufrir más, o cuál les ha inspirado más a seguir adelante. ¿Hay alguna otra serie que creen que debimos incluir en esta lista? Los leo con mucha atención. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo les ha gustado, no se olviden de darle al corazoncito, de compartirlo con sus amigos seriefilos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias turcas que nos harán reír, llorar y reflexionar. Hasta la próxima.